seguidos por los novios de las hijas, en una grave lucha, Castor cae gravemente herido de muerte. Y Polus, como era hijo de Júpiter, tenía inmortalidad. En este momento es donde se representa ese vínculo que existe en las almas gemelas, donde Polus, como hijo de Júpiter, pidió a Júpiter, su padre, que le concediera la inmortalidad a Castor o que le dejara morir junto con Castor. Sucede que Júpiter, al ver esta reacción de su hijo, le pone dos opciones a Polus. O se iba directamente a participar en el cielo, en el Olimpo de la inmortalidad, o participaba un día de muerte por la muerte de Castor, y un día vivía Castor y un día moría, y el otro día vivía Polus, y así un día uno estaba vivo y el otro muerto. Entonces Polus en esa historia decide la segunda opción, que era morir para que Castor viviera, y que al otro día, entonces, y así vemos cómo ese reflujo y reflujo de las cosas existe en todo. Sucede que Castor y Polus ayudaron a Hastor a conquistar el vellocino de oro. Ese vellocino de oro es considerado como el trabajo de la alquimia. O sea, en ese trabajo de la alquimia uno debe de polarizarse constantemente, tanto en la parte positiva, negativa, hombre y mujer. Y vemos cómo esa historia se refleja en todo lo creado. Asimismo, los elementos, el agua puede ser en un momento dado fría, en otro lado caliente, puede ser también sólida o líquida. Y así vemos cómo ese mito de las polaridades se representan en esta gran historia de Castor y Polus. Después de todo esto, Júpiter, al ver este gran amor entrelazar en estas dos almas, les concedió el lugar de llevarlo a las estrellas como esa constelación de Géminis. Después de este preámbulo, podemos ver cómo esta gran historia, aún así, sigue teniendo su alegoría en todo lo creado. Bien. Es importante resaltar que tal vez usted, amigo televidente, está diciendo, bueno, yo voy a cambiar de canal porque no me interesa saber de Géminis, porque yo no tengo ese signo. Pero no es eso lo que estamos enfocando en sí. Lo que estamos enfocando es que Géminis, al igual que Tauro, al igual que Sagitario, al igual que Libra, que cualquier signo tiene defectos psicológicos, el ego, como yo le mencionaba. Es decir, que a lo que a nosotros nos interesa es que usted, la persona que son de Géminis principalmente, sepan cuáles son los defectos que le dominan a él. Sin embargo, eso no quiere decir que usted, amigo televidente, que viene de otro signo, que está representado por otro signo, no tiene ese defecto psicológico. Todos tenemos todos los defectos psicológicos, esos 7 pecados capitales, solamente que algunos lo tenemos mayor desarrollado que otros. Por ejemplo, puede ser que en mí me domine la lujuria o me domine la pereza, pero en el signo de Géminis pues va a dominar lo que sería la ira, por ejemplo. Un ejemplo mencionando. Entonces, sin embargo, nosotros tres, Kelvin y yo, tenemos los mismos defectos, solamente que el señor Kelvin tal vez tiene desarrollado mayor el ego de la ira y yo tengo desarrollado más el ego de la lujuria. Sin embargo, los dos defectos hay que trabajárselo, porque los dos hay que eliminarlos. Entonces, amigo televidente, usted es importante que entienda los defectos psicológicos que dominan a Géminis, para que usted también pueda eliminarlo y saber cuáles son las prácticas o cuál es el método que debemos de utilizar para eliminar en sí los defectos psicológicos. Sí. Es muy importante explicar que así como el mesocosmos Tierra tiene 12 constelaciones que las rigen y les dan su influencia cósmica y su poder, el microcosmos hombre también es un zodíaco interno,
donde cada parte de su cuerpo es influenciado por un signo zodiacal. Así que no debemos caer en el error de no interesarnos por los demás signos. Al contrario, nosotros debemos estudiar con mucho cuidado los demás signos porque son los más difíciles de nosotros poder comprender. Una persona que sea de un signo no debe caer en el error de interesarle solamente su signo. ¿Por qué? Porque él también tiene influencia de las demás constelaciones en sus distintas partes correspondientes del cuerpo. Entonces, esto quiere decir que si una persona tiene una tendencia a ser airoso porque su influencia cósmica, por ejemplo, es de Aries, no quiere decir que otra persona que no sea de Aries no también tenga esa influencia. La diferencia es que los nativos del signo, su influencia es más fuerte. Mayor. Eso es todo. Pero no quiere decir que no los demás no tengan también la ira. Entonces, hay que trabajarse cada uno de esos defectos y conocer bien el nuestro para poder trabajárnoslos con mayor precisión. Sucede aquí es que va a estar regido, o sea, va a estar dominado por lo que es el planeta Mercurio y su regente va a ser Rafael. Nosotros en programas anteriores le hemos hablado que hay 7 cosmocratores y de esos 7 cosmocratores se encuentra Rafael. Es decir, esas personas que tienen, vamos a ponerlo fácil, están cumpliendo un papel con la humanidad. Pero entonces Rafael es quien se encarga de ese planeta de Mercurio. Entonces Mercurio tiene influencia en las personas que vienen del signo de Géminis. El elemento de Géminis es el aire y su palabra clave es razón. Entonces ya entendemos ahí que son elementos importantes. También existen el color, la piedra, etcétera. Pero esas no son cosas tan fundamentales que debemos de tratar aquí. Lo que sí vamos a tratar son las características específicas de este signo. Si el director es tan amable de colocar esa imagen. Bien, como vemos ahí Géminis, siempre debemos de entender, primero, que cada signo tiene una parte positiva y una parte negativa y que debemos trascenderlas. Pero es importante enfocarnos en la parte negativa porque esa es la que debemos trabajar más a profundidad. Porque ya las positivas están ahí, que aunque debemos seguirlas desarrollando y cultivando, ya son un poco más fáciles. Pero tenemos a Géminis y vamos a empezar mencionando lo positivo de Géminis para terminar con lo negativo y enfocarnos en ello. Vemos ahí que en Géminis menciona que tiene una recia voluntad, tiene mucha voluntad, tiene la capacidad de hacer lo que tiene que hacer en el momento adecuado. Posee gran valor, son versátiles, o sea, pueden hacer cualquier cosa, dinámicos, etcétera. Le gusta viajar, o sea, conocer el mundo y viajar no solamente, vamos a decir, a nivel externo, porque también existe un viaje interno que más adelante le vamos a mencionar. El éxito. De por sí, ellos tienen periodos de éxito. Son inteligentes y son amigos muy sinceros en un determinado momento. Pero lamentablemente Géminis tiene una dualidad. Géminis tiene una doble personalidad. Que así como tiene éxito, que mencionamos positivo, tiene periodos de fracaso, como vemos que inicia en la parte negativa. Tiene periodos de fracaso. Luego dice que viven en comodidad, pero lamentablemente por tiempo tienen que soportar mucha miseria. Volvemos ahí con la dualidad de Géminis. Luego menciona que se irritan fácilmente. Es decir, son airosos, que fue lo que le mencioné ahorita en un principio. Entonces vamos a decir que este defecto aflora en ellos grandemente. Resolver todas las cosas con la cabeza. A ellos les interesa es con el intelecto todo. Creen que los problemas solamente se pueden solucionar de esa manera. Y ahí viene entonces a consecuencia la que le sigue. Acallar la sabia voz del corazón. No se centran internamente en lo que le dice su corazón. Cuando hablamos del corazón estamos hablando de ese padre interno que cada uno de nosotros tenemos. Esa conciencia despierta que aunque sea poquita está ahí y siempre nos llama y nos dice qué debemos hacer. Y Géminis trata de callar, no escucha esa voz, mas intenta resolver sus problemas con la cabeza. Lo que mencionaba, el raro dualismo, la doble personalidad que los caracteriza, grandemente los caracteriza, y que es capaz de las peores infamias. Tendencia a juzgar falsamente a todas las personas.
Porque así como puede ser un amigo muy sincero en un determinado momento, en otro determinado momento, él lo que hace es que le clava el cuchillo en la espalda del amigo. Crea falsas, o sea, crea mentiras sobre ese amigo, habla mal de ese amigo, y más cuando son personas muy cercanas a él. Por eso se tiende a decir que los amigos, que Géminis no son buenos amigos, por su doble personalidad, por su dualidad. Espero que hayan podido entender esa parte ahí, y que nos centremos en lo negativo, que es lo importante, que nosotros debemos de cambiar. Son muchas cosas. Ya le mencionamos que el fracaso, que así como tiene momentos de comodidad, tiene momentos de miseria. Entonces, ¿qué sucede? Si me está hablando a mí de que todo es de doble, o sea, dualidad, de doble personalidad, doble características, eso quiere decir que ellos tienen que aprender a trascender esa parte para lograr un equilibrio. No hay un equilibrio en Géminis, por así decirlo, porque si no puede mantener periodos constantes de algo, entonces no hay equilibrio, hay un desbalance. Y eso es lo que caracteriza principalmente a Géminis y que debe de enfocarse en cambiarlo. Ahora, algo importante también, que Géminis tiene una influencia de que la transformación de materia a energía, de energía a materia. Y como dijimos, el ser humano es el microcosmo, el planeta Tierra, vamos a ponerlo como el macrocosmo, el mundo. Entonces, ¿qué sucede? Que Géminis principalmente se caracteriza por la parte de que está relacionado íntimamente por los bronquios, los pulmones, es decir, la respiración. Pero esa respiración, como nosotros inhalamos oxígeno y luego botamos CO2, dióxido de carbono, asimismo el planeta Tierra necesita del sol, es decir, atrapar esa energía vital que le da el sol para transformar esa energía que ella obtiene del sol y luego entonces transformarla en otro tipo de energía, que sería la energía terrestre que nosotros necesitamos. Porque recordemos que nosotros ayudamos en la economía del mundo. Entonces, ¿qué sucede ahí? Así como el mundo necesita ese proceso vital, el ser humano también lo necesita. Y Géminis es la representación pura de ese suceso ahí, de la transformación de materia a energía, de energía a materia. Si tienen alguna pregunta, recuerden que pueden llamar a nuestro programa. Si el señor director es tan amable de colocar el número en pantalla para que cualquier duda que usted tenga, amigo televidente, llame, no tenga miedo. Porque para eso estamos aquí, para aclarar cualquier duda. Y si no podemos aclarar la duda, pues vamos a volver y vamos a tratar de darle esa respuesta en cualquier momento. Porque estamos para eso, para llevarle una enseñanza y que usted entienda que todos los planetas tienen una influencia sobre el ser humano. Todos y cada uno de ellos. Solamente que, como mencionó mi compañero Kelvin, por ejemplo, el planeta Mercurio tiene una mayor influencia sobre Géminis, porque de ahí es que viene ese signo de Mercurio. Entonces mencionamos que ahí está el regente Rafael, que es muy importante mencionarlo, porque Mercurio y Rafael se relacionan con la sabiduría. Es decir, que las personas que vienen de este signo tienen que tratar de enfocarse, de profundizar en lo que sería la sabiduría, de obtener sabiduría. Esa es una parte importante que necesitamos saber de este signo. Ahora, mi compañero Kelvin va a seguir hablándole sobre qué cosas más siguen caracterizando aquí lo que sería este signo, cuando ya hemos mencionado la parte gemela, que ahí está también el microcosmo con el macrocosmo, y como él mencionaba de los dos personajes en un principio. Así es. Debemos saber que el peor defecto de este signo de Géminis es juzgar premeditadamente. O sea, sabemos que es una composición de que son duales. Todo es dual en la vida, todo. Existe un día, existe la noche, existe lo bueno, existe lo malo, existen los elementos, tienen estados positivos y negativos. Ya cuando un elemento se polariza. Bien, tenemos una llamada. Buenas. Buenas, buen día. Sí, quisiera felicitarlo por tan excelente programa que nos mantiene informados día a día y por su excelente labor que realizan diario. Gracias. Gracias. La verdad que se aprende mucho con su programa y me encanta. Yo tengo 17 años de edad y lo veo todos los domingos. No me pierdo uno. ¿De dónde es usted, si nos podría decir, por favor? ¿De aquí de Moca? ¿Perdón? De aquí de Moca. Juan López Moca. Ok, gracias. Perfecto.
Gracias, sí, por mantenernos siempre en su pantalla cada domingo. Y nos alegramos de que esté aprendiendo con nuestro programa. Sí. Le agradecemos muy... Sí, ¿Sí? Diga. la verdad es que es muy importante lo que ustedes hacen, porque informan a la persona y lo hacen tomar conciencia. Así es. En nosotros los que somos un poquito más jóvenes, eso tiende a pasar mucho, pero también pasa en las personas mayores, en los ancianos, cuando dicen, mira, no te juntes con esa niña, le dice a la nieta, esa niña es mala, y tal vez esa niña en verdad tiene buenos valores, o sea, y le ayudaría a su nieta, por así decirlo. Pero entonces, ¿por qué nosotros juzgamos a los demás? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el motivo? Que esa es la pregunta que debemos hacernos, porque usted, yo y todos hemos juzgado en determinado momento. Entonces, lo que sucede es que nosotros lo que hacemos es que proyectamos nuestros defectos psicológicos en la otra persona. Nosotros vemos en ellos nuestros propios defectos psicológicos. Si nosotros diéramos un stop y en vez de criticar a esa persona, nos autocriticamos, nos autoobservamos, nos vamos a dar cuenta que es un ego que me está dominando en ese momento cuando yo veo a esa persona, que me cae tan gorda, que me cae tan mal. Entonces es un defecto psicológico que me está creando a mí que anticipadamente yo piense mal de esa persona sin yo haberla conocido. Muchas veces simplemente hemos visto a una persona y por su forma de caminar, su forma de hablar, decimos, no, esa persona ya no congeniamos. Y eso es algo que uno debe de evitar. ¿Por qué? Porque uno está dejando que un defecto psicológico se manifieste en uno y entonces uno lo extrapola, uno lo representa en la otra persona. Cuando quien tiene el problema es uno. Porque el que está juzgando, el que está criticando, es el que está mal. Es el que en verdad tiene un defecto psicológico que mejor no le convendría a la otra persona porque está juzgando. Nadie quiere que lo juzguen anticipadamente. Nadie quiere que lo critiquen. Nadie quiere que hablen mal de sí. Y si lo hacen, se arma un reperpero, se arma un rebú, como decimos nosotros los dominicanos. Se arma un lío. Entonces, pero no queremos que nadie hable de nosotros. Sin embargo, nosotros vivimos cotidianamente hablando mal del otro. Vivimos en los chismes y vivimos juzgando. Que si yo fuese esa persona, yo hubiese hecho eso en esa determinada situación. Hay que tener empatía, ponerse en el lugar de los demás. En el semito, otros no creen, otros piensan que eso quizá es un invento. Pero para que las personas se informen bien, debemos decirle que sí, que cada ser humano tiene una alma gemela y que cuando éramos habitantes del Edén, cuando no habíamos cometido ese pecado que nos desterró aquí a este plano material, teníamos una alma gemela y cuando salimos de ahí, salimos juntos. Y que hoy en día, a causa del karma, de nuestras transgresiones a la ley, por nuestra falta de obediencia al Padre, hoy esas almas se encuentran separadas. Cuando una persona se casa, un matrimonio, con otra, si no es su alma gemela, es un matrimonio kármico. Esto no quiere decir que una persona no tenga que trabajar o que este matrimonio sea malo. Pero sí sería algo muy hermoso y de gran felicidad una persona estar casado con su alma gemela. Para saber cuál es el alma gemela de cada persona, que yo sé que cualquiera se puede hacer esa pregunta, lo importante es despertar conciencia. Eliminar esos defectos psicológicos para que esa inteligencia superior del ser pueda manifestarse en cada uno de nosotros. Exacto, porque cada vida tras vida que hemos tenido, todos esos retornos aquí al mundo, al planeta Tierra, que le hemos dicho que son 108 existencias que nosotros tenemos, siempre nos encontramos con nuestra alma gemela. Pero como estamos dormidos, como dejamos que el ego nos domine, no nos podemos dar cuenta. Y lo que llevamos son lamentablemente matrimonios kármicos, karma. Entonces no son matrimonios felices, lamentablemente. Algo que no se puede quedar, y ya se nos está yendo el tiempo, es que Géminis debe de crear una imaginación y una voluntad consciente y conjugarla en armonía, unirlas. ¿Pero para qué? Porque Géminis debe de trabajar en lo que es la salida en astral. La salida en astral es muy importante porque, como ya la mencionamos, de los planetas, entonces tiene una energía que le permite al signo de Géminis con mayor facilidad lo que es la salida en astral. Entonces debe de practicarla a diario, ya le hemos dicho que a diario usted sale en astral,
que cada vez que usted duerme, su cuerpo sale, su parte interna, vamos a mencionarse para que más lo entienda, su cuerpo astral, porque es el cuerpo astral, sale del cuerpo físico. Pero lamentablemente, como nosotros estamos dormidos, no nos damos cuenta. Y como todos también somos muy intelectuales, tenemos nuestros dogmas, nuestras ideas, no vamos acorde con ello. Pero usted crea o no crea, es así. Entonces, cuando salimos en astral, usted puede visitar los mayores templos gnósticos. Usted puede tener contacto directo con cualquier profeta, con cualquier regente, por ejemplo, con el mismo regente de Rafael, o ángeles, exactamente. No tenemos que irnos tan para allá ni tan para acá. Con quien usted desee. Incluso puede haber personas que ya lamentablemente no tienen el cuerpo físico, es decir, que ya han fallecido y que todavía no tienen un cuerpo físico nuevo. Entonces, es decir, que la salida en astral es nuestra práctica interna y que las personas de Géminis deben de practicarla. Debe haber una concentración perfecta y conjugar la imaginación con una voluntad consciente. Es importante hablar de la conciencia, de ese despertar en el plano astral. Hay que saber, yo sé que hay muchas personas que se han hecho la pregunta, pero la conciencia, ¿cómo es? Porque yo no puedo diferenciar, no... yo creo que estoy consciente. Siempre las personas piensan que están conscientes, pero no es así, porque si se autoobservaran, se dieran cuenta que no están conscientes. Pero eso tiene un procedimiento. Vamos a hablar un poquito de ese procedimiento. Lo primero que una persona tiene que hacer para saber que tiene la conciencia dormida es aceptar que tiene la conciencia dormida. Porque una persona que diga, no, yo estoy despierto, yo soy consciente de todos mis actos, mis pensamientos, mis sentimientos, mi razón, de todo. Si una persona se autoconsidera así, no le sirve. Tiene primero que hacer un autoanálisis y darse cuenta y aceptar que está dormido. Que en cualquier momento surge un pensamiento a la cabeza y sin ton ni son llega, viene, dura 2 horas en la mente, vuelve y se va. Cualquier caso de la vida nos preocupa y así sucesivamente. Para ese despertar de la conciencia, este plano físico, afortunadamente, es por donde se empieza. Aquí y ahora. Entonces, cuando una persona está aquí y ahora, inmediatamente deja de pensar. El ego, dentro de cada ser humano, nuestra mente, siempre vive proyectando cosas, tanto del pasado como del futuro. Siempre estamos pensando en algo que pasó o en algo que queremos hacer. Todos los libros de sabiduría interna nos enseñan que hay que vivir el momento. Ahora, esto no quiere decir que una persona no saque un momento, ponga usted 1 hora o 2 en el día, para pensar, para analizar, para hacer un plan, para crear una estrategia. No se vayan a confundir, porque yo he visto gnósticos que dicen, no, porque uno no debe de pensar. Sí, uno debe de pensar, pero uno debe de pensar polarizado en la parte positiva, en la parte del ser. Cuando uno hace sus propias conjeturas y juzga premeditadamente, cuando uno actúa motivado por la venganza o por la ambición, obviamente está dormido. Hay que empezar a despertar esa conciencia de estar aquí y ahora, de estar presente, de disfrutar el momento. Si una persona está comiendo, si una persona está hablando, es tener esa presencia interna, de saber que está ahí y que no está proyectando cosas tanto al futuro como al pasado. Empiecen por ahí, para que entonces hagan lo mismo en el plano astral y puedan entonces ir despertando conciencia, porque muchas veces no estamos en el plano astral y no lo sabemos o lo confundimos con el plano físico. Para eso es importante la clave sol que le hemos mencionado. Sujeto, objeto y lugar. Sujeto, yo mismo, no olvidarme de mí mismo, estar aquí ahora, ¿dónde estoy? Yo. Está el objeto, no identificarme con las cosas que estoy viendo, con las representaciones físicas, no debo de identificarme. En el lugar donde yo me encuentro ahora, ¿qué yo hago en ese lugar? ¿Me es positivo estar en ese lugar? ¿Cuál es el objetivo de yo estar en ese lugar? Entonces usted debe de hacerse esas preguntas a diario. Nosotros debemos estar conscientes de hasta cuándo movemos ese meñique. Y nunca nos debemos de ir sin darle una cita bíblica. En Apocalipsis capítulo 16:15 habla sobre el despertar de la conciencia y nos dice, miren que vengo como un ladrón, feliz el que se mantiene despierto y no se quita la ropa,
porque así no tendrá que andar desnudo y no se verán sus vergüenzas. Feliz el que está preparado. Oiga como dice, que Dios viene como un ladrón. Nosotros no estamos preparados para cuando nos van a robar, por ejemplo, para ponerlo fácil. No estamos atentos a eso. Entonces, si nosotros estuviésemos preparados, no tuviésemos que quitarnos la ropa, es decir, ya nosotros tuviésemos esa conciencia despierta y no tuviésemos que eliminar los defectos psicológicos para cuando llegara Dios, ya estuviésemos preparados. Pero nosotros siempre dejamos para después el momento de Dios. Así es, cuando uno tiene la conciencia dormida, cae en vergüenza porque comete errores, vocifera, maltrata y pasa vergüenza porque los otros se dan cuenta que esa persona está mal, está equivocado y sea como sea, aunque usted se considere el mejor, usted cometió un error y tiene que aceptarlo. Bien, ya se ha acabado nuestro programa. En conclusión, Géminis, Mercurio, el regente Rafael, su palabra es la razón y recordemos los defectos psicológicos, que es el fracaso, momentos de miseria, que es terriblemente mal amigo en determinados momentos, etcétera. Entonces vamos a enfocarnos en la parte negativa de Géminis, todas las personas que estamos viendo este programa, que aunque no seamos Géminis también debemos de trabajarla. Esperamos que hayan podido entender y deseo que si es posible el amigo televidente, el director, si puede terminar con el video de la parte de medicina. O sea, nos vamos y que termine por ahí directo y se acabe el programa. Que la paz del Cristo esté con todos y cada uno de ustedes y presten atención al video de la medicina porque está relacionado con la tecnología, el nuevo vicio que nosotros tenemos hoy en día. Que tengan buen provecho y esperamos que haya podido entender y comprender a profundidad este tema tan bonito que habla del ego, que habla de autoobservarse, que habla de la conciencia y que habla, más importante, de nosotros mismos.